La presión es una fuerza por unidad de superficie, es decir, es la fuerza ejercida sobre una superficie perpendicular y puede ser expresada por unidades tales como pascal, bar, atmósfera, kilómetros por centímetros cuadrados y libras por pulgadas cuadradas. Los sensores de presión son muy habituales en cualquier proceso industrial o sistema de ensayo. Su objetivo es transformar una magnitud física en una eléctrica. Los sensores de presión responden a la presión de un vacío perfecto, a la presión atmosférica o a la presión de un segundo sistema. La presión puede ser generada por un ventilador, una bomba o condensador o una caldera u otro medio. Los tipos de sensores pueden ser mecánicos, electromecánicos, neumáticos y electrónicos. Diafragma. Constituye uno de los tres tipos comunes de transductores de presión del elemento elástico. Los instrumentos de diafragma se usan para medir presiones por encima de 10 bares. Descripción. El diafragma es una fina lámina de metal generalmente circular, soportada por sus bordes y que se deforma por la aplicación de presión. Puede ser una chapa lisa, pero lo más común es que sea corrugada. La deformación que sufre la lámina es función de la presión ejercida. Principio de funcionamiento. Como se puede apreciar en la imagen, hay un ingreso de presión donde va a ingresar el fluido, sea líquido o gaseoso. Esta presión aplicada provoca el desplazamiento del diafragma y este desplazamiento se mide por un transductor de posición. Ambas, la presión de indicador y la diferencial, pueden ser medidas por diferentes versiones de instrumentos basados en diafragma. En el caso de la presión diferencial, se aplican ambas presiones a ambos lados del diafragma. El desplazamiento del diafragma corresponde a la diferencia de presiones. La magnitud de desplazamiento típica en ambas versiones es de 0,1 milímetro, que se adapta bien a un sensor de deformación. Por lo que podemos decir, la presión interna hace que el extremo flexible sea empujado hacia el exterior, dependiendo de la forma de presentar el extremo flexible. Estos dispositivos pueden ser denominados planos, corrugados o cápsula. En la imagen se puede apreciar las tres diferentes presentaciones de diafragma, en la cual con una flecha señala por dónde va a ingresar el fluido. En la primera imagen se puede apreciar que el diafragma se presenta de forma plana, en la segunda de forma corrugada y en la tercera encapsulado. La fuerza de presión origina una deflexión en el centro del disco, la cual es proporcional a la presión aplicada. Material. Los diafragmas pueden ser metálicos y no metálicos. En la clasificación de metálicos puede ser de latón, bronce fosforoso, bronce berilio, acero inoxidable. No metálicos, neopreno, teflón, polietileno y cuero. Los diafragmas metálicos emplean directamente la característica elástica del material. Es decir, los diafragmas que van a ser de forma metálica son los que van a tener la característica elástica, a diferencia de los no metálicos que van a tener un accesorio más que va a ser en este caso un resorte. Estos elementos se usan por lo general para medir presiones diferenciales bajas o presiones de vacío. La sensibilidad de estos instrumentos suele ser muy grande, pudiendo detectar comúnmente valores del 0.0% de la presión para la cual fue diseñado. Cuando dos diafragmas iguales se unen por sus periferias, herméticamente se obtiene una cápsula. Esta produce una mayor deflexión para una misma presión aplicada. Sensores piezoresistivos. Los sensores piezoresistivos se basan en la resistencia latente de algunos materiales que se friccionan por la exposición de presión o estrés. Como se observa en la imagen, el material de detección es un diafragma delgado formado sobre un sustrato de silicio que se dobla con la presión aplicada. Las bandas de los piezoresistores que se colocan en el diafragma detectan esta deformación y así
son capaces de medir la magnitud de la presión. El sensor de presión absoluta múltiple o MAD es un factor importante para el uso de vehículos. Está ubicado en el múltiple de admisión del vehículo y este sensor constantemente supervisa la succión o vacío en el múltiple de admisión. Dependiendo del valor de vacío, entrega mayor o menor voltaje a la unidad de control electrónico del automóvil, que se encarga de controlar la cantidad de combustible a través de los inyectores. Con respecto a sus partes, el sensor MAD comúnmente cuenta con 3 cables. Un cable para tierra, que es conectado al computador PCM, un cable para la alimentación de 5 voltios y un cable que da la señal. El voltaje de la señal puede variar entre 0.2, 0.4 hasta 4.8 y 5. Dentro del esquema de funcionamiento encontraremos el diafragma, el chip de silicio, el vacío de referencia, el cristal de Pirez y el puente de medida. Como se mencionó, dentro del sensor MAD hay un chip de silicón con una resistencia piezoresistiva montado en una cámara de referencia. En un lado de las caras del chip hay una presión de referencia. Esta presión de referencia es un vacío perfecto o una presión calibrada, mientras que el otro chip está expuesto a la presión que debe medir. El chip de silicón se deformará dependiendo de la presión externa. Esta presión será elevada cuando se esté acelerando el auto y será mínima cuando se desacelere o se tenga un motor en marcha mínima. Cuando el motor está en desaceleración, el voltaje de salida del sensor MAD es menor a 0.8 voltios. En el caso de ralentí o motor en mínimo, la salida del sensor MAD está entre 0.9 y 1.5 voltios. Para la aceleración, la señal del MAD va desde 1.5 voltios hasta 4.8 o aproximadamente 5. En otras palabras, en plena aceleración, el voltaje de salida es aproximadamente 5 voltios, que corresponde a un vacío muy bajo. En la matriz se comparará 3 sensores de presión: sensor de presión diferencial, sensor de presión manométrica y sensor de presión de MP331P, las cuales se utilizan en una tubería de lechería. Sensor de presión diferencial DMP305X. Se utiliza en industrias farmacéuticas y de alimentos. Utiliza una presión diferencial. Cuenta con una temperatura de -40 a 120 grados Celsius. Utiliza una tecnología de sensor de presión de silicio monocristalino. Cuenta con una pantalla LCD que brinda una mayor visualización en las medidas. Estos sensores de presión pueden estar costando entre $250 a $350. Los sensores de presión manométrica SMP858 cuentan con una temperatura de proceso de -40 grados Celsius a 300 grados Celsius y una presión de proceso de 0.1 bar a 20 bares. Su rango de medida puede llegar entre 10 kilopascales a 2 megapascales. Utiliza una tecnología hidrostática piezoresistiva. Este sensor de presión es de acero inoxidable, compacto, con salida digital, de alta presión y alimentada por bucle. Pueden estar costando entre $210 a $250. Los sensores de presión manométrica SMP858 cuentan con una temperatura de proceso de -40 grados Celsius a 300 grados Celsius y una presión de proceso de 0.1 bar a 20 bares. Su rango de medida puede llegar entre 10 kilopascales a 2 megapascales. Utiliza una tecnología hidrostática piezoresistiva. Este sensor de presión es de acero inoxidable, compacto, con salida digital, de alta presión y alimentada por bucle. Pueden estar costando entre $210 a $250. En la siguiente matriz compararemos el funcionamiento de un sensor de presión, el manómetro, en diferentes condiciones. Para ello tomamos como referencia al manómetro de oxígeno, el manómetro de CNG, el manómetro de relleno de líquido
Se tomará como variables de comparación el ámbito económico, mecánico, electrónico y tecnológico. El manómetro de oxígeno es utilizado principalmente en las botellas de oxígeno y reductores de presión. También se utiliza en las máquinas de soldadura y máquinas cortadoras. En la mayoría de los casos, cuenta con un tubo de latón o de bronce, con cara y puntero de aluminio. Dependiendo de las especificaciones requeridas, su precio oscila entre 300 soles. Es usado también para medios gaseosos, líquidos, agresivos y de baja viscosidad, y no cristalizantes, así como en ambientes agresivos. En el caso de soldaduras, los manómetros deben de ser de alta presión, pues para realizar la soldadura oxiacetilénica se debe controlar tanto la presión del oxígeno como la del acetileno. Es utilizada en diferentes industrias de proceso como químico, petroquímico, plantas energéticas, minería, on-offshore, medio ambiente, maquinaria e ingeniería de instalación. El manómetro cuenta con un grado de precisión de ASME grado B, una resistencia de precisión de 0 a 6000 PSI. Para este tipo de manómetro se recomienda que el tubo de manómetro sea de bronce o acero inoxidable. Puede ser con modificación axial o radial. Comúnmente su costo promedio es de 230 nanosoles. Puede mostrar también directamente el tanque de almacenamiento de los vehículos y una presión del gas natural del gasoducto de alta presión. Además, visualiza la presión en la salida de la señal eléctrica a la consola de la cabina de interruptor de gas y petróleo. También muestra de forma precisa la energía a bordo de almacenamiento de gas en la reserva de gas. Cuenta con una señal de rendimiento de menos 0.25 voltios. Cuenta con un grado de presión de 2.5, una escala de medición de 0 a 400 bar y fuente de alimentación de 12 más menos 2 voltios. Para este tipo de manómetro se recomienda que el tubo de manómetro sea de bronce o acero inoxidable. Puede ser con modificación axial o radial. Comúnmente su costo promedio es de 230 nanosoles. Puede mostrar también directamente el tanque de almacenamiento de los vehículos y una presión del gas natural del gasoducto de alta presión. Además, visualiza la presión en la salida de la señal eléctrica a la consola de la cabina de interruptor de gas y petróleo. También muestra de forma precisa la energía a bordo de almacenamiento de gas en la reserva de gas. Cuenta con una señal de rendimiento de menos 0.25 voltios. Cuenta con un grado de presión de 2.5, una escala de medición de 0 a 400 bar y fuente de alimentación de 12 más menos 2 voltios. El manómetro de relleno líquido. Para este tipo de productos suele usarse un tubo de burdón de aleación de cobre, un puntero de aluminio y líquido de silicona o glicerina. Debido a sus características, el precio oscila entre 40 y 120 soles, siendo los que soportan mayor presión los más caros. Es ampliamente utilizada para compresores hidráulicos, sistemas de aire comprimido, sistema neumático, minerías, construcción y transporte. En determinadas condiciones se usa para el procesamiento de alimentos, bebidas o aplicaciones médicas. El manómetro de relleno líquido es antisísmico y en circunstancias normales se protege de vibraciones y pulsaciones por sí mismo. En algunas circunstancias está fabricado de electroforesis de hierro y cuenta con una precisión dinámica donde la presión de funcionamiento debe limitarse al 60% del alcance dial y una precisión estática donde se debe limitar al 90% del alcance dial. La clase de precisión común es el tipo ASME B40.100 grado B, tiene una resistencia entre rangos de vacío y compuesto de 0 a 15.000 PSI y una temperatura en operación ambiente de menos 20 grados centígrados a 60 grados centígrados.